La idea de hoy es hablar de las LEVAC. La producción me pidió que trajéramos este tema porque, bueno, nada, les parece que es un tema del que se habla mucho mediáticamente. Hoy es uno de los días donde justamente vence prácticamente la mitad de las LEVAC que están circulando y el Banco Central las vuelve a, digamos, a emitir. Y bueno, así que la idea, si les parece, es hablar un poquito de qué se trata este instrumento. Eso te iba a decir, arranquemos por lo más básico, Juani. ¿Qué Contanos. son las LEVAC? Porque uno lee en los diarios, en la televisión y digo, LEVAC está por todos lados. Bueno, LEVAC es una letra del Banco Central, por eso el nombre. LEVAC es de letra del Banco Central. Es un instrumento, digamos, que algunos confunden con una herramienta de financiamiento. Ustedes saben que, digamos, el Estado Nacional cuando necesita financiar su déficit, emite deuda, ¿no? Y entre las deudas hay letras, bonos, etcétera. El Banco Central emite estas LEVAC, pero no lo hace con la finalidad de financiarse, sino con un objetivo diferente, que es el de operar sobre la política monetaria. Exactamente, un poco la presentación venía también por ese lado, enmarcarlo en la política económica nacional actual, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿para qué se usa la política monetaria? Bueno, se puede usar con muchos objetivos. El gobierno actual ha fijado una política monetaria exclusivamente orientada a la contención del fenómeno inflacionario. O sea, este gobierno ha planteado que la política monetaria tiene que ser funcional al único objetivo que se tiene que plantear, que es la estabilidad en el valor de la moneda, ¿no? Y con esa cuestión puesta como prioridad, básicamente, lo que se intenta con estas LEVAC es lo que se llama esterilizar la emisión monetaria. ¿Qué significa esta esterilización? Básicamente, por distintas razones, el Estado Nacional emite pesos. Una de esas razones es que, la principal en este momento, es que el Estado Nacional, como ustedes saben, tiene un déficit fiscal muy importante. Gasta más de la plata que recauda y una parte importante de los recursos para financiar eso los obtiene del resto del mundo. Se endeuda en dólares. ¿Sí? Sí. Cuando esos dólares ingresan a la economía argentina, hay una emisión de pesos como contraparte. El Estado Nacional consigue los dólares, los deposita y obtiene pesos, con los pesos paga. Le paga a los proveedores, paga sueldos, etcétera. Esos pesos que empiezan a circular a partir del ingreso de los dólares generan un efecto inflacionario. Hay más pesos en la economía y se supone que esa es una de las principales razones para que haya inflación. Por lo menos los que sostienen esta mirada sobre la economía adjudican a esta emisión de pesos la principal causa para que haya inflación. Entonces, la receta que proponen es esterilizar esa emisión monetaria, es decir, usan estos instrumentos que son las letras del Banco Central para recoger los pesos adicionales que se sumaron a la economía a partir de ese endeudamiento en dólares. ¿Se entendió? Sí, súper claro. No sabía si habían No estamos medias concentradas escuchando. cortado. Te estamos Okay. escuchando 100%. Bueno, ¿cuál es esto genera varias consecuencias? Sí. Digamos, como esto es una cuestión de política monetaria habitual. El problema, si se quiere, tiene que ver con que este gobierno le ha dado tal prioridad a la contención de la inflación y está utilizando únicamente como herramienta la de la emisión de LEVAC, que si se quiere, ha sobredimensionado el instrumento. Hoy tenemos un stock de LEVAC que es de más de 1 billón de pesos. O sea, 1 millón de millones de pesos, bueno, más que eso. En dólares son como 65.000 millones de dólares. Eso es más que las reservas internacionales del Banco Central. Toda esa plata, toda esa plata, el Banco Central la quitó de la economía a través de estas LEVAC. Y esto es como patear para adelante. En algún momento esas LEVAC se venden y el Banco Central vuelve a inyectar los pesos a la economía. Lo que están haciendo hoy es recuperar esos pesos acumulando LEVAC en manos de los privados, y de esta manera están pateando hacia adelante el fenómeno inflacionario. ¿Por qué digo patear hacia adelante? Porque en algún momento en algún momento te dejan de comprar esas LEVAC, por lo menos en la cuantía en que se hace hoy, y en ese momento vos le devolvés pesos al mercado y recuperás las LEVAC. Entonces, en ese sentido,
este gobierno que se plantea como un gobierno que viene a resolver las cosas y no a ponerlas debajo de la alfombra, está haciendo algo muy similar a lo que el otro gobierno hacía con otro tipo de herramientas. Por ejemplo, la política de subsidios a la energía o al transporte, ¿no? Muchos, sobre todo los que son críticos a ese gobierno, dicen que eso era como una gran mentira porque pagábamos algo que no era, la inflación estaba contenida de manera artificial. Bueno, ahora la inflación está contenida a través de estas LEVAC. Y eso, además de ser patear la bola hacia adelante, genera un costo al Estado. Porque sobre esas LEVAC, también lo saben, se pagan intereses jugosos. Muy importantes. Lo que se paga más o menos en un año de intereses por LEVAC es algo así como, bueno, no sé si tiene mucho sentido tirar estos grandes números que nadie sabe bien de cuánto estamos hablando, es más que el presupuesto de educación y cultura del gobierno nacional. Eso en intereses. Creo que por fija LEVAC. las prioridades que tiene, digamos, un gobierno en particular, ¿no? Bueno, un poco esa es la crítica, esa es una de las críticas que se le puede hacer. La otra crítica es que todos esos intereses que van a los que compran las LEVAC y ahorran en LEVAC, no sería algo tan malo si quedara internamente. O sea, sería malo en un punto porque generalmente el que invierte en LEVAC son sectores económicos más concentrados y entonces ahí hay una distribución del ingreso a favor del que puede invertir en LEVAC y en contra del que no tiene esa herramienta al alcance de sus manos, digamos. Pero ahora, te voy a parar ahí un minutito porque el análisis que estás haciendo es como más a nivel macro y he escuchado por ahí gente que pregunta, ¿y yo cuánto necesito para comprar LEVAC? ¿Yo puedo comprar LEVAC? ¿Quiénes invierten en LEVAC? Bueno, esa es la ¿Y cuál es el piso? Digo, porque eso es lo que por ahí escucha la gente en general respecto a las LEVAC. No está pensando por ahí en digo, esto hay que tenerlo en cuenta claramente a la cuestión más de política económica. Yo diría lo siguiente, mira, con lo que estás planteando me parece que está buenísimo porque es esto. Esto es un problema macro significativo. Está instalado. Ahora, dado que el problema macro está instalado, estaría buenísimo que la clase media que tiene capacidad de ahorro aproveche esa herramienta en lugar de que sea después una fuga de divisa a través de la bicicleta financiera de los capitales golondrina que entran del exterior. Entonces, si los privados, clase media, supiéramos cómo invertir en este instrumento, de última se minimizaría el efecto distributivo y sobre la fuga de recursos de la economía. Bueno, entonces, yendo a ese punto, para invertir en LEVAC no hace falta ni mucha plata, ni es algo demasiado sofisticado. Creo que la inversión mínima son, si no recuerdo mal, 1.000 pesos, con lo cual es muy poco, es muy parecido a un plazo fijo. El rendimiento que da es mucho mayor al plazo fijo. Eso te iba a decir, porque la gente también sabe eso, pero no entiende muy bien la diferencia entre uno y otro tampoco. Bueno, hoy las LEVAC están rindiendo cerca de 27%, un montón. Y un plazo fijo, ahora no lo tengo tan claro, pero estar cerca de 20. Sí, estaba entre 20 y 21, sí. Bueno, más o menos. Entonces ahí tenés 6 puntos de diferencia entre una herramienta y otra, que es la diferencia entre estar empatado con la inflación o incluso perdiendo un poquito en un plazo fijo, o ganarle a la inflación 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos. Claro. Entonces, la forma de invertir en LEVAC básicamente es a través de algún agente financiero, donde uno tiene que generar una cuenta comitente, se llama. Eso suena muy extraño, pero la verdad que es muy sencillo. Operativamente, si uno tuviera un contacto, digamos, hay compañías bursátiles que ofrecen el servicio, uno se descarga un formulario, completás con un par de datos tuyos, les envías el formulario y a partir de ahí ellos te van a comunicar después de una semana que tenés una cuenta comitente a tu nombre. Les transferís plata y les decís comprame LEVAC, y ahí ya en 2 minutos estás invirtiendo en este instrumento. Otra forma de hacerlo más sencilla y más accesible es a través de los bancos. No todos los bancos ofrecen esta posibilidad, pero habría que acercarse cada uno a la institución financiera con la que se suele manejar y ver si tiene disponible esta herramienta, y muchas veces, a diferencia de los plazos fijos que uno los maneja a través de home banking, estas operaciones muchas veces se manejan vía telefónica o personalmente. En el caso por ahí que yo conozco más, se hace a través de una compañía bursátil esta cuenta comitente y telefónicamente uno lo va manejando, digamos, es bastante sencillo y como te decía antes, te da una rentabilidad que por lo menos le gana unos puntos a la inflación.
Juani, perdón, yo le saqué absolutamente toda la gravedad a la cuestión y en realidad tiene sus consecuencias esta política. Y por ahí quería decir de que vos decías que el grave problema tiene que ver con esto, un poco con después la distribución, ¿no? Y hablabas de una concentración, ¿sí? De esto. ¿Querés seguir un poquito de ahí? Que yo, perdón, yo te había cortado también un poco. bicicleta financiera, eso también sería muy interesante que a grandes rasgos... Sí, cuento un poco de qué se trata Claro. esto. En el marco de este tema, ¿no? En el marco de este tema, básicamente lo que estuvo pasando en la Argentina en los últimos 2 años es lo siguiente. Se dieron 2 situaciones en paralelo, provocadas ambas por la política del gobierno en relación a las LEVAC, que son una tasa de interés muy alta en las LEVAC y un tipo de cambio relativamente planchado. O sea, si bien hoy uno ve que pegó un salto, que está subiendo un poco, cuando uno lo compara con la inflación de los últimos 2 años, la verdad es que el tipo de cambio todavía se mantiene bajo. Entonces, ¿qué permite eso? Un inversor del extranjero ingresa a la Argentina dólares, cambia esos dólares por pesos, los coloca en LEVAC, obtiene un 27% anual en pesos, los convierte de nuevo a dólar, en el medio de ese movimiento que hizo el inversor, el dólar subió un poco, pero no subió un 27%, subió un 15%, supongamos. Y el tipo le termina sacando una rentabilidad en dólares que tal vez es del 10% o algo por el estilo. A nivel internacional, no existen rentabilidades de esa magnitud en dólares, pero ni de asomo, 1-2% en inversiones financieras. Y esto es además una inversión bastante segura porque el Banco Central nunca deja de pagar, porque como es en pesos y el Banco Central emite los pesos, no hay riesgo de default, por decirlo de alguna manera. El único riesgo es el riesgo de devaluación, que implicaría que yo metí los dólares a un valor y que si después cuando los quiero sacar hubo una devaluación muy importante, termino perdiendo plata. Claro. Lo que viene pasando en la Argentina de los últimos 2 años, el carry trade, le dicen también, Sí. es que los tipos en general meten los dólares, los invierten en LEVAC, los sacan y sacan ganancias en dólares que son muy significativas. Claro. Eso es una fuga de recursos en dólares de la economía hacia el resto del mundo, absolutamente improductivo. Exactamente. Toda esa plata a lo único que fue es a financiar una política monetaria que se plantea como una urgencia eliminar la inflación, mientras en paralelo otras áreas del gobierno sostienen déficits fiscales altísimos y aumentos tarifarios que le meten nafta al proceso inflacionario. Con lo cual, no termina incluso de quedar muy, digamos, porque si este proceso es un proceso corto, es caro, pero uno dice, resolviste un problema, lo pagás durante 1 año, pero al año siguiente ya estás en una situación diferente. Hoy estamos en la misma situación de hace 2 años, pero con un costo financiero altísimo y una pelota que está ganando mucho. Claro, y convengamos que no son políticas nuevas, digamos, dentro de lo que es la historia argentina que se hayan aplicado ahora. No, absolutamente. Tienes razón, es así, es como, en general acá hay un juego, digamos, los incentivos en la economía pueden estar dirigidos a la economía real o a la bicicleta financiera o la timba financiera. Cuando el negocio financiero es muy grande, necesariamente el negocio real deja de serlo. ¿Por qué? Porque le pone un costo de oportunidad muy alto. Claro. ¿Qué quiere decir eso? El tipo que tiene que pensar hoy en invertir para que su empresa crezca, tiene que pensar si hace eso en un mercado que no se está moviendo mucho, o pone esa misma plata en LEVAC. Y bueno, el tipo las pone en algo que le da una rentabilidad segura, que hoy el mercado no te la garantiza. Entonces, de alguna manera, el negocio financiero empieza a tener una preponderancia muy significativa, y eso va en detrimento del negocio real, que es el que genera riqueza genuina y puestos de trabajo. Claro. Durante 1 año, 2, pasa, pero cuando esto... ¿Qué iba a decir? Tiene una volatilidad muy alta, además. Absolutamente. Claro. Absolutamente, y estamos muy expuestos Exactamente. a qué pasa con la tasa de interés de Estados Unidos. Cuando empezás a mirar Y justamente todo lo que no todos entran en esa bicicleta. ¿Cómo? Que no todos entramos en esa bicicleta. No todos tenemos la posibilidad de acceso. Obviamente, y ahí está el tema de la concentración. Claro. ¿no? Ahí están los empresarios que tienen un margen, digamos, de recursos, que sería el mejor de los casos, porque si es un empresario que tiene realmente
digamos, una vocación de crecimiento de su empresa, en algún momento esos recursos se podrían volcar a la economía real. Claro. Pero acá hay muchísimos fondos de inversión, externos, internos, bancos, etcétera, y los sectores económicos más concentrados con capacidad de ahorro, que básicamente son los beneficiarios de esta valorización financiera que después vamos a tener que pagar todos los argentinos con inflación futura y con tasas de interés que se empiezan a comer cada vez más al presupuesto nacional. El déficit empieza a ser cada vez mayor porque una porción más significativa del presupuesto está destinada a pagar los intereses de la deuda.